Ok, vamos a recibir entonces a Mauricio Alarcón, gran amigo de esta casa, una persona que admiro por su lucidez, facilidad de palabra, solvencia y además un tipo con buen gusto para escoger la corbata. ¿Qué más podemos pedir para los invitados de la posta? Mauricio, bienvenido, hermano, ¿cómo estás? Muy bien, Anderson, buen día y un saludo a toda la audiencia de La Posta. Y precisamente tú decías hace un momento, la política no es un chiste, pero al parecer sí hay candidatos que se toman las candidaturas muy poco en serio. Sí, sabes que yo he pasado de la risa al enojo supremo en estado superlativo. Veía sin poderme controlar lo que sucedía esta semana con este candidato que te tumbaste. Qué mala persona que resulta ser, Mauricio. Escribe una carta, te tumbas un candidato. Era que hagas eso en 2017, una carta a Lenín Moreno y mira todo lo que nos ahorrábamos. Hay un señor, Giovanni Andrade, que ustedes dirán quién carajo es Giovanni Andrade. Yo tampoco lo sé, pero al parecer era candidato a la presidencia de la República. Me aprendí su nombre porque leí una carta de Mauricio Alarcón en GK, el portal de periodismo independiente. Y claro, Mauricio decía, no puede ser que este candidato haya plagiado, es decir, haya robado ideas de otro, ni siquiera de otro gran pensador, de otro muchacho que puso en Wikipedia algo sobre el Ecuador y lo haya convertido en su plan de gobierno. Ustedes saben que legalmente tienen que presentar ante el CNE un plan de gobierno. Este señor Giovanni Andrade, cuyo nombre difícilmente olvidaremos a partir de hoy, presenta una página de Wikipedia con algo así como 22 de 27 páginas copiadas y dice, este es mi plan de gobierno. El señor Mauricio Alarcón le da una reverenda tunda diplomáticamente escrita en una carta abierta, muy respetuosa, pero muy directa, y sobre todo respetuosa con él, pero sobre todo respetuosa con el país, exigiéndole a los candidatos que se pongan a la altura. A raíz de eso se dan los acontecimientos que se han dado, que explicamos esta semana, y quiero empezar por ahí, Mauricio, me parecía prudente la introducción para que no estuviera en la película. ¿Qué onda? ¿Tú tenías algo personal con el señor Giovanni Andrade? ¿O te indignó tanto como me ha indignado a mí saber que un candidato a presidente va a la Wikipedia y pide que le hagan el trabajo? Anderson, yo tengo algo personal con la transparencia y con la integridad. Y creo que para hacer política, esas dos virtudes, esos dos valores son fundamentales. El que no es íntegro mientras es candidato, difícilmente va a promover transparencia o lucha contra la corrupción en el momento en que llegue al poder. Y esto se aplica no solo para el señor Andrade, sino para todos quienes están en este momento aspirando al sillón de Carondelet. No obstante, en las circunstancias actuales, que incluso son de incertidumbre porque no sabemos finalmente cómo quede la papeleta, pues resaltó dentro de los planes de trabajo que por obligación del Código de la Democracia están los candidatos comprometidos al momento de inscribir su candidatura, llamó poderosamente la atención un plan de Unión Ecuatoriana del binomio Giovanni Andrade-Catherine Mata, que como lo mencioné en la carta abierta a la que tú hacías alusión, más de 20 páginas son literal incluso un mal copiado y pegado de lo que está en la página web de Wikipedia, porque se dan el trabajo hasta de copiar las imágenes de los mapitas, del escudo nacional, la ubicación geográfica, o sea, ni siquiera se dieron, como lo mencioné en la carta también, el trabajo de quitar los hipervínculos. Entonces, si tú entras al plan de trabajo y das clic, te dirige a Wikipedia. Mi hija de 15 años, cuando copia algo de la Wikipedia, por lo menos le borra el hipervínculo, hermano. Y es algo, o sea, es algo básico, que denota, ¿no? Y abajo una falta de integridad total. Wikipedia. No, y si no eres capaz de mostrar tu compromiso con el país en una candidatura, elaborando un plan de trabajo, proponiendo tus ideas, planteando soluciones a los problemas del país, ¿qué podemos esperar? Pero además no es lo único que se ha mencionado en torno a esta candidatura, Anderson, sino que además hay, como se conoció hace más o menos 3 meses, una denuncia incluso en la Fiscalía por supuesto negociación, venta, no sé ni siquiera cuál es el término correcto decirlo, de la organización por parte de un dirigente del Movimiento Nacional Campesino, que incluso a través de sus redes sociales con un video denunciaba que le habían pedido $1.3 millones
para entregarle el partido y que él ponga las candidaturas. Entonces eso también hay que considerar, no solo un plagio en el plan de gobierno, hay que considerar la forma en la que las personas terminan accediendo al poder. Una democracia sin partidos políticos es inconcebible, pero por supuesto no podemos nosotros dejar de poner un asterisco a aquellos partidos que se han convertido simplemente en maquinarias electorales que se venden o se rentan al mejor postor. Pero si aquí el gran emprendimiento del 2020 ha sido ponerse un partido. O sea, en un año de pandemia donde la gente ha estado jodida pensando cómo vender por Instagram las galletitas que hacían en casa, lo que se les ocurrió a los políticos fue ¿a cuánto el partido? ¿A cuánto el cupo para asambleísta nacional? ¿A cuánto el cupo para asambleísta provincial? Que no es un secreto, que no estoy revelando la fórmula secreta de la Coca-Cola aquí en este programa. Les estoy contando algo que todos sabemos. Aquí hay gente que vive la política en el sentido más ruin de la palabra, en poder vender los espacios para candidaturas para que vayan los maquetrefes que luego van a la Wikipedia a coger el plan de gobierno. No quiero seguir sobre el señor Giovanni Andrade, difícil tendrá ya por sostener su cara delante del país y decir yo soy el que copió la Wikipedia un plan de gobierno. Quiero preguntarte sobre el estado de estas elecciones, no las posibilidades de quién va a ir a la presidencia o no. Mauricio, tú eres un tipo que puede ir más allá de eso. ¿Te sientes satisfecho con el nivel que tenemos, con los candidatos que tenemos, incluso cuando uno ve el podium electoral? Yacu, Arauz y Guillermo Lasso. Un Yacu diciendo que vamos a vender barriles de agua. Un Guillermo Lasso que se había comportado como un estadista 8 años y termina en el populismo básico del yaque chuchas. Un muchacho que está reconociendo que él no tiene capacidad para ser presidente, sino que su jefe va a estar en Bélgica y él le va a hacer las preguntas a su jefe para ver cómo gobierna un país. ¿Cómo fue que llegamos aquí? Bueno, todo esto es producto de lo que hemos vivido en los últimos años, Anderson. Y tú apenas estás mencionando a los tres punteros. Tres punteros además en una situación de inestabilidad al día de hoy, en que no sabemos quiénes efectivamente estarán en la papeleta. Uno de estos elementos que hay que ponerle igual un ojo especial es el de la candidatura de Álvaro Noboa, que no termina de definirse y que también pasa por el elemento de falta de integridad que mencionamos en la parte anterior, la del partido de alquiler. Un partido además que ha sido cuestionado en su origen y en su conformación, no solo por la Contraloría General del Estado, sino porque su dirigente, mentor y creador es nada más y nada menos que el esposo de Pamela Martínez, una de las vinculadas y sentenciadas en el caso Arroz Verde. El dirigente de ese partido que hoy pretende auspiciar a Álvaro Noboa incluso fue señalado en el caso Arroz Verde solicitándole a la Fiscalía que realice una investigación exhaustiva sobre cómo había llegado a donde llegó. Así es que en medio de todo eso se sigue utilizando las plataformas o las maquinarias electorales para llegar al poder. Y si vemos además que este es el proceso con la mayor cantidad de candidatos en los últimos 42 años de democracia, que es además el proceso en el que más inestabilidad hemos tenido de cara a pocos días de inicio de la campaña electoral formal, que es además el proceso que, viéndose afectado por una pandemia como la del COVID-19, ha enfrentado y sigue enfrentando problemas presupuestarios. Yo sí temo mucho el resultado de febrero de 2021, no respecto a quien gane, sino respecto a que tengamos efectivamente un proceso electoral libre, justo, democrático y transparente. Detalle no menor, adicional a todo esto, es que todos y cada uno de los candidatos a la presidencia están violando en este momento el código de la democracia. Te hablan de transparencia, te hablan de lucha contra la corrupción, pero no tienen ningún empacho en ya estar en campaña, violando esa disposición que la prohíbe. Y pues por último, ¿qué importa si al final no sabemos si el Consejo Nacional Electoral nos sancione o no? Hagamos nomás campaña, hagamos lo que corresponde. Quien está en lo menos está en lo más y viceversa. Así es que en ese sentido, todos los candidatos están desde ya incumpliendo con la Constitución y con la ley. Que después no nos hablen de honestidad y de integridad, cuando vemos, por ejemplo, que en una red social como Facebook, los candidatos están pautando decenas de miles de dólares de publicidad electoral en una época en la que no corresponde. Y bueno, esto pasa en América Latina entera y se acaba cuando las instituciones se ponen a hacer su trabajo. En
el caso guatemalteco, que es un caso que seguí con mucho interés. Pararon esta vaina muy sencillito. Nadie respetaba el inicio de la campaña, entonces vino la fiscal Telma Almada, se puso 2 cojones y dijo: el que hace campaña anticipada va preso. Y se acabó. Mágicamente todos los políticos empezaron a respetar la ley. Mira tú qué sencillo que había resultado que todos respetaran la ley. Coincido en lo que dices, Mauricio. El Consejo Nacional Electoral, ¿cómo lo despolitizamos? Y me parece increíble estar preguntando esto, porque hace menos de 2 años hemos cambiado la estructura misma del Consejo Nacional Electoral, porque antes correspondía a una sola fuerza. Entonces dijimos: volvamos a la época de la partidocracia, metamos la representación política de 5 partidos, y ahora estamos en los pedos en los que estamos. El señor Alvarito no se puede inscribir con orden del Tribunal Contencioso, porque ahí están calculando si le conviene a Guillermo o no le conviene a Guillermo. El señor Arauz no se puede inscribir porque nadie estaba muy seguro si nos convenía tener a Yacu y a Arauz al mismo tiempo, o nos convenía tener a uno. O sea, aquí nadie piensa en la ley. Aquí es qué me conviene. ¿Cómo se acaba esta vaina? Pero mira, Anderson, un elemento que olvidamos, porque el ecuatoriano desafortunadamente tiene memoria cortoplacista. En el referendo, consulta popular del año 2018, de inicios de 2018, habíamos nosotros autorizado, entre comillas, a que un consejo transitorio cambie las instituciones que habían sido designadas por sus antecesores. Así, el consejo transitorio, entre muchas designaciones, entró a reconformar o reconstituir el Consejo Nacional Electoral. ¿Bajo qué normas? Lamentablemente no bajo las normas de la Constitución ni del Código de la Democracia, sino bajo las normas que se le ocurrió en su momento al señor que presidía el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. O dime tú, ¿en qué parte de la Constitución se dice que se va a hacer un reparto de las 5 vocalías o de las 5 consejerías a las organizaciones políticas? Eso fue producto de una declaración del señor Trujillo a los medios de comunicación, que además montó el sainete de un concurso para decir que le iba a entregar las 3 vocalías que él había decidido a las organizaciones políticas que habían sido más votadas en el último proceso electoral, y que 2 provendrían de sociedad civil para completar los 5. ¿Dónde está esa regla? Dime tú en qué ley está. Entonces, cuando queremos reinstitucionalizar, cuando queremos fortalecer el Estado de Derecho, no tenemos que ajustarnos a las normas a conveniencia, ni tenemos que aplicar la Constitución y la ley conforme mi sano criterio. Tengo que ajustarme a lo que dice la norma. Y la norma en ningún momento te menciona lo que hemos visto en este momento. Parte de esa pugna, de esa inestabilidad que hemos en realidad constatado hasta de manera directa durante este último periodo al interior del Consejo Nacional Electoral, es producto de tener organizaciones políticas de intereses políticos dentro. Por supuesto, queremos que el asunto sea más transparente, reformemos la Constitución, pues volvamos al sistema que tenía el Tribunal Supremo Electoral y repartamos a las organizaciones políticas más votadas las consejerías, pero no vivamos una ficción de independencia cuando esta no existe. Hay intereses políticos de por medio. Se hablaba de despartidización, de despolitización, y en la práctica, incluso con el último cambio de estos 2 años, no la vemos. Lo que vemos dentro es un conflicto de intereses directo. Mauricio Alarcón, una de las voces más lúcidas, ya lo decía en la introducción. Te voy a dejar con Jefferson Sanguña para la recta final de la entrevista, pero te agradezco siempre por venir, tomarte la molestia de bajar un poquito el nivel y conversar con nosotros los mundanos periodistas, Mauricio. Fuerte abrazo, mi hermano. Sabes que el cariño por los periodistas es tan grande que estamos juntos en la red de periodistas libres, así es que ahí estamos en ese mundo del periodismo, trabajando de manera conjunta para fortalecer las bases de una comunicación que solo tiene que beneficiar al ciudadano. Claro que sí. Un fuerte abrazo, Mauricio. Te dejo con Jeff Sanguña. Doctor, ¿cómo estás? Buenos días. Oye, tomando en cuenta lo que tú acabas de mencionar, el tema ya de la comunicación en sí, porque creo que lo electoral, el análisis ha sido bastante completo con Anderson y sería bueno topar este punto a propósito de lo que sucedió el día de ayer en la Asamblea. En términos de libertad de expresión, ¿qué significado tiene el que la Asamblea el día de ayer haya quitado el concepto de comunicación como servicio público y lo haya ya considerado como un derecho? Finalmente enmendó, mi estimado Jeff, un error que cometieron con el paquete de reformas a la ley de comunicación.
Cuando se aprobó esta norma en el año 2013, recordarás tú, uno de los grandes, entre comillas, avances que mencionaba el gobierno de aquel entonces era haber calificado a la comunicación como servicio público, haber además puesto una camisa de fuerza alrededor de este servicio público para controlar la libertad de expresión, la libertad de prensa y el trabajo de medios de comunicación y periodistas. De manera casi inmediata, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el Sistema de Naciones Unidas, alertaron sobre la degradación que tendría un derecho humano fundamental como la libertad de expresión al catalogárselo como servicio público. No obstante, hemos tenido que esperar prácticamente 7 años y medio, casi 8 años, para que esta disposición sea dada de baja. Incluso en el último paquete de reformas que tuvo a su cargo la Asamblea Nacional, se les cayó el denominado artículo 5 y se seguía manteniendo que la comunicación era servicio público. Un nuevo proyecto de ley que envió el Ejecutivo ha sido finalmente aprobado con más de 120 votos la noche de ayer y pues esperamos que al menos en ese sentido ya podamos hablar de el derecho a la libertad de expresión y no simplemente el servicio público, porque son cuestiones muy diferentes. Mauricio, lo que mencionabas, más de 120 asambleístas aprobaban esta moción y llamaba la atención que parte de esos asambleístas eran también los de la Revolución Ciudadana. Entonces, ¿qué significado tiene esto en términos políticos de que, claro, quienes apoyaban que la comunicación era un servicio público, ahora se echan para atrás y aprueban también esta moción? Es decir, se dieron a la presión política y social o tal vez ya se dieron cuenta de que en efecto la comunicación es un derecho en sí. Prefiero ser optimista y prefiero pensar que después de lo que les ha sucedido a muchos de ellos en los últimos años es como que una consecuencia de lo que ellos aprobaron y como que se dieron cuenta que lo que hicieron estaba mal. Así es que prefiero verlo como un proceso de reflexión. Quizá han llegado a la madurez de comprender que no se puede legislar con dedicatoria, que no se puede legislar por simpatías o antipatías con un sector, porque tarde o temprano, considerando que las normas se deben aplicar a todas las personas por igual, puedes terminar siendo víctima de aquello que tú mismo aprobaste. Así es que ayer, como tú bien señalas, incluso el mismo bloque que con furia respaldaba en 2013 la aprobación de la ley de comunicación, que incluso en el proceso de reformas de hace muy pocos años, como tú sabes, votó en contra de las reformas, termina aprobando este cambio en el artículo 5. No creo que obedezca a intereses electorales, te lo digo sinceramente, creo que es producto de haber vivido en carne propia las consecuencias de lo que ellos mismos crearon en la ley de comunicación. No nos olvidemos que durante los últimos meses, incluso a partir de octubre de 2019, medios de comunicación identificados con la ideología política o la corriente política del correísmo han denunciado ser perseguidos, han denunciado no tener garantías y creo que se han dado cuenta de que la libertad de expresión sí es importante para todos los ciudadanos, no simplemente para aquellos a los que el mandatario de turno quiere escuchar, quiere ver o quiere leer. Sin duda, y como para cerrar, Mauricio, agradeciéndote siempre por tu tiempo al aceptar la invitación a este espacio. Hablas de la asamblea, vemos lo que ha realizado esta asamblea, vemos lo que están realizando los candidatos a tratar de ganar un curul en las próximas elecciones, a los candidatos que aspiran el sillón de Carondelet para llegar a la siguiente, en el 2021. ¿Cómo ves los candidatos que ya se alistan para llegar a estos puestos? Y a esto me refiero con lo siguiente. He visto mucha crítica en redes sociales, en varios artículos de opinión y demás. Y en muchos de ellos se habla, y en algunos de ellos se coincide también, de que los candidatos que tenemos son los candidatos que nos merecemos. ¿Te merece a ti también la misma expresión? Yo creo que hay que cambiar una palabra respecto de tu frase. Los asambleístas que tenemos deben ser los que merecemos. Candidato puede ser cualquiera, Jeff. La Constitución lo establece claramente. Los requisitos para aspirar a una curul en la Asamblea Nacional son mínimos.
Y eso no hay que modificar, porque tú no puedes convertir a la Asamblea Nacional, como algunos pretenden, en un espacio de élite, en un espacio de exhibir maestrías o doctorados. Recordemos que ya tuvimos un presidente con doctorado y ya vivimos las consecuencias de sus acciones. Con bastantes honoris causa. La responsabilidad está en nosotros, que pensemos que candidato puede ser cualquiera, pero que la Asamblea, siendo el órgano máximo de representación por excelencia, tiene que efectivamente representarnos. Yo no me siento representado probablemente por un actor, por una cantante. ¿Tienen el derecho a ser candidatos? Por supuesto que sí, pero yo tengo el poder. Yo tengo el poder de, a través de este simple instrumento, un esfero, rayar la papeleta y elegir a los mejores. Y antes de elegir a los mejores, debo actuar con responsabilidad, debo informarme sobre mis candidatos. Debo saber que la asamblea no es cuestión de chiste, que la asamblea no es cuestión de cara bonita o de lindo cantante o qué bien hace su trabajo de actuación. La asamblea es legislar y fiscalizar. No es un trabajo exclusivo de abogados, pero sí requiere un nivel de conocimiento y un nivel de experiencia que aporte de manera real y efectiva al país, para que a partir del 2021 no tengamos largas sesiones en la Asamblea Nacional para declarar al mazapán como patrimonio nacional o para honrar al Chimborazo como el punto más alto de la tierra y el punto más cercano al sol. Queremos soluciones en las leyes. Los que trabajamos en este tema sabemos que hay una telaraña legal que nos afecta. Hay que depurar esa telaraña legal y hay que aprobar leyes que no solo representen las vigencias sociales y la realidad del país, sino que respondan a las demandas ciudadanas, no a los intereses de ciertos sectores políticos o económicos. Perfecto. Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, muchísimas gracias por haber estado en el programa, Mauricio. Siempre un gusto, Debo, a las órdenes y espero vernos pronto de vuelta por acá.